Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Giancarlos y bueno, así comienza nuestro curso de historia. ¿Qué tema vamos a hablar hoy día, profesor? Bueno, la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar sobre la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero para conocer un poco de la caída del Imperio Romano de Occidente, hay que tener que hay que conocer cómo, de qué manera se desarrolló el Imperio Romano. Bueno, rápido, el Imperio Romano es uno de los imperios más conocidos en la historia universal. ¿Ya, chicos? El Imperio Romano nos dio muchos aportes, especialmente el derecho. ¿Ya? Especialmente el derecho. Ahora, el Imperio Romano conquistó vastas tierras. El Imperio Romano conquistó vastas tierras. Mira, después de controlar el mar Mediterráneo, el Imperio Romano conquistó vastas tierras alrededor del mar Mediterráneo, que abarcó Europa, el norte de África y parte de Asia Menor. ¿Ya, chicos? Entonces, todos estos territorios abarcó el Imperio Romano, siendo uno de los primeros imperios que abarcó más territorios. Siendo uno de los primeros imperios que abarcó más territorios. O sea, el Imperio Romano tuvo que tener ¿qué? Para conquistar estos vastos territorios. A ver, ¿qué tuvo que tener el Imperio Romano? Claro que sí, un gran ejército. Tenía que tener un gran ejército para conquistar estos vastos territorios. Pero no solamente un gran ejército, sino personas, estrategas, grandes militares que encaminaran a ese ejército. El Imperio Romano lo tuvo. Como por ejemplo, profesor, Julio César, uno de los grandes militares del Imperio Romano. ¿Ya, chicos? Entonces, el Imperio Romano conquistó estas vastas tierras. Ahora, profesor, para entender más a detalle cómo entra la caída del Imperio Romano, hay que saber un poco de las causas. ¿Qué motivó a esta caída del Imperio Romano a Occidente? ¿Ya? ¿Y por qué hablamos de Occidente? ¿Y por qué no hablamos de Roma en general? Lo vamos a entender poco a poco. ¿Estamos? Listo. Mira, primera causa, decadencia de las ciudades romanas. ¿Por qué entra en decadencia las ciudades romanas? Uno de los principales motivos de que entren en decadencia las ciudades romanas es que ya no había suficiente comercio. O sea, la gente en las ciudades vivía principalmente del comercio. ¿Pero por qué no había suficiente comercio? Porque cada territorio tenía su centro comercial. Eran focos comerciantes. Entonces, un comerciante de un pueblo ya no podía comercializar con otro pueblo, porque ya estos pueblos ya tenían centros comerciales. ¿Ya? Centros comerciales, o sea, focos comerciales en la cual pueden comercializar entre ellos mismos, ¿ya? Entonces se va decayendo un poco el comercio, ¿ya? ¿Qué más, profesor? El retroceso comercial. O sea, por esta decadencia de las ciudades, por el motivo de los comercios, entra un retroceso comercial. O sea, la gente, en vez de preferirse de morirse de hambre, ¿en dónde va a poder satisfacer sus necesidades? Pues en lo rural. Se va al campo. Decide irse de las ciudades, dejar el comercio para irse al campo. ¿Para qué, profesor? Para de nuevo cultivar la tierra. Para dedicarse de nuevo a la ganadería y a la agricultura. ¿Sí, chicos? Entonces, migrar al campo para solventarse fue la solución de muchos de esos ciudadanos. Como lo repito, la sociedad romana va a entrar en una decadencia comercial. Profesor, tercer punto de la causa. A ver, corrupción entre los funcionarios del imperio. Lo que pasa es, teniendo un vasto territorio, las ansias de poder eran grandes. Todos querían tener ese gran territorio, todos querían dominar ese gran territorio. Y el poder, esas ansias de poder estaban ahí latentes. Entonces se daban luchas, contraluchas, traiciones, envidias. Y en todo eso arruinó y enfrentó a una corrupción máxima a la sociedad romana. Todos querían ganar un poco. Y la corrupción se aumentó cada vez más y se volvió grave. Tanto es así que, digamos, la élite, digamos, los administradores, los emperadores de la sociedad romana y sus administrativos y el senado, digamos, eran los más corruptos, beneficiándose solamente para ellos y dejando al pueblo de lado, ¿no? Entonces,
eso también, digamos, mitigó mucho la caída del Imperio Romano, ¿ya? Entonces, la corrupción entre los funcionarios del imperio. ¿Ya? Otro profesor, la enorme extensión del territorio romano. Teniendo una vasta extensión en el Imperio Romano, se le resultó complicado. Le resultó muy complicado, digamos, administrar todos estos territorios, ¿ya? Todo este territorio le resultó muy complicado al Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, pero al Imperio Romano le resultó muy complicado dominar todos estos territorios. Por lo tanto, digamos, necesitaba más estrategia, nuevas formas de administración para gobernar de buena manera todos estos territorios, ¿ya? Todos estos territorios. Entonces, estas son las principales causas. Esas son las principales causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. Profesor, pero hasta ahora no sé por qué dice Occidente si estaba hablando tú de toda la sociedad romana. A ver, ahí vamos a entrar. Entonces, entramos a los hechos históricos, ¿ya? A los hechos históricos. Mira. Comenzamos con Teodosio I. ¿Por qué se comienza con Teodosio I? Porque Teodosio, digamos, va a oficializar el cristianismo en la sociedad romana. Teodosio I va a oficializar el cristianismo en la sociedad romana. Profesor, ¿por qué lo oficializa? Antes no se creía en el cristianismo, pues no. Antes más bien perseguían a los cristianos. La sociedad romana, desde sus inicios hasta el inicio del imperialismo, era politeísta, o sea, creía en varios dioses. Por lo tanto, personas que eran monoteístas eran perseguidos y crucificados, ¿no? Eran perseguidos y crucificados. Pero llegó tanto la creencia del Dios cristiano, se expandió tanto la creencia del Dios cristiano, que hasta la misma sociedad romana no pudo combatir con esa religión, no pudo. Así que ellos se adaptaron a la religión cristiana. Mira lo que estoy diciendo, mira, la sociedad romana en sus inicios no era monoteísta, era más bien politeísta, era politeísta. Por lo tanto, y eso abarcó desde los inicios del Imperio Romano, Pero ¿qué pasó? Se expandió tanto la religión cristiana que ellos ya no pudieron combatir con ella. Como ya no pudieron combatir con ella, pues digamos, se adherieron, se subsumieron a esa religión cristiana, ¿ya? Se unieron a la religión cristiana. Por lo tanto, decidieron oficializar la religión cristiana como la única ideología para la sociedad romana, ¿ya? Entonces, ¿quién lo hace eso? Eso lo hace Teodosio I. O sea, oficializó el cristianismo. Profesor, entonces, antes de Teodosio I, ¿no se creía en la religión cristiana? Bueno, sí, ya se estaba creyendo. Se estaba dando paso a paso la oficialización del cristianismo. Pero ya se creía antes, ya se estaba creyendo antes. Pero Teodosio ya lo oficializó, ya lo hizo oficial, como dice, ¿no? Ya lo sacramentó. Entonces, teniendo como religión al cristianismo, ahí se empieza a dar, digamos, brotes ya de caída de la sociedad romana. Como profesor, tras la muerte de Teodosio en 395 después de Cristo, tras su muerte, Teodosio I, en 395 después de Cristo, no sabe cómo, digamos, delegar un sucesor. Se le va a resultar complicado delegar a un sucesor. Por lo tanto, va a pensar, si delego un sucesor solamente a uno, el otro la va a llenar de envidia, se van a digamos, corromper, otro le va a hacer golpe de estado, y no quiero eso. No quiero que mi familia se pelee por poder. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Teodosio I? Teodosio va a repartir a sus dos hijos el imperio romano. ¿Y cómo le va a repartir? Mira, a su hijo Arcadio le va a dar el imperio de Oriente. O sea, mira acá, por favor. Todos esos territorios de acá, hasta donde está acá la marca azul, va a ser acá, a ver, con puntitos, ¿ya? Toda esta parte de acá va a ser el Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? Este Imperio Romano de Oriente, acá lo voy a poner, Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente
va a ser favorecido para Arcadio, ¿ya? Para Arcadio. Y el Imperio Romano de Occidente, o sea, toda esta parte de acá, Imperio Romano de Occidente, le va a brindar a Honorario, ¿ya? A Honorario. Entonces, Teodosio I va a repartir a sus dos hijos el Imperio Romano. Al Imperio Romano de Oriente le va a dar a Arcadio. Arcadio va a pertenecer a todo este Imperio Romano de Oriente. Y a Honorario, toda esta parte de acá, el Imperio Romano de Occidente. Profesor, ¿qué va a pasar? Después de la separación en dos partes del Imperio Romano, en una en Oriente, otra parte en Occidente, pues cada uno va a tener rumbos distintos, ¿ya? Rumbos distintos, repito. Después de la separación del Imperio Romano en dos partes, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, los dos van a tener rumbos distintos. ¿Por qué dice eso, profesor? Porque mira, en el Imperio Romano de Oriente, después va a surgir, va a emerger el Imperio Bizantino, ¿ya? En esta parte de acá, en el Imperio Romano de Oriente, va a surgir, va a emerger el Imperio Bizantino, ¿ya? Acá va a emerger el Imperio Bizantino. En cambio, en el Honorario, en el Imperio Romano de Occidente, en esta parte de acá, en el Imperio Romano de Occidente, es donde va a sufrir la caída, donde va a desaparecer el Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente va a sufrir una gran caída hasta su desaparición. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, Honorario abarca el Imperio Romano de Occidente. Pero se van a dar, o casualidad de la vida, invasiones bárbaras. Esta parte de acá va a sufrir invasiones bárbaras. Constantemente invasiones bárbaras, ¿ya? Esta parte del Imperio Romano de Occidente va a sufrir constantemente invasiones bárbaras, ¿ya, chicos? Entonces, eso va a provocar aún más la decadencia del comercio, hasta que en 476 después de Cristo, cae el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? En 476 cae el Imperio Romano de Occidente, acuérdate esa fecha. El 476 cae el Imperio Romano de Occidente y va a dar inicio ¿a qué, profesor? A la llamada Edad Media, ¿ya? Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, va a dar inicio a la llamada Edad Media, ¿ya? Entonces, profesor, pero ¿cómo se dan las caídas del Imperio Romano de Occidente? ¿Cómo se da esa caída? Como ya dije, una de las causas por la cual se cae el Imperio Romano de Occidente son las invasiones bárbaras, ¿ya? Las invasiones bárbaras. Profesor, entonces hay que hablar un poco de las invasiones bárbaras. Claro que sí, hay que hablar un poco de las invasiones bárbaras. Ahora, ¿con qué comenzamos? Primero, ¿a quiénes llamaban bárbaros los romanos? ¿Por qué lo llaman invasiones bárbaras? Primero, los romanos llamaban bárbaros a todos los pueblos que estaban fuera de Roma, ¿ya? Repito. ¿A quiénes llamaban bárbaros el Imperio Romano? El Imperio Romano llamaba bárbaros a toda la población, a todos los pueblos, a todas las sociedades que se encontraban fuera del dominio de Roma, ¿ya? Todos los pueblos que estaban fuera del dominio de Roma se llamaban bárbaros. Otra cosa, ¿por qué? Porque esos pueblos tampoco no hablaban latín. Eso también era una de las causas por qué le llamaban bárbaros a esos pueblos. Estaban fuera de Roma. No hablaban latín. Además, no tenían la infraestructura o, digamos, la estructura política como lo tenía Roma. Por lo tanto, esos pueblos para la sociedad romana eran bárbaros, ¿ya? Como dice acá, bárbaros, pueblos que viven afuera del Imperio Romano. Pueblos atrasados con respecto a la sociedad romana. Como dicen, ¿no? Eran pueblos atrasados con respecto a la sociedad romana. No tenían las mismas costumbres, tenían otras idiosincrasias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Profesor, ¿y quiénes eran esos pueblos bárbaros? ¿Cuáles eran los tipos de pueblos bárbaros? Bueno, los pueblos bárbaros se van a dividir en dos. En los germanos y en los hunos, ¿ya? Son los pueblos bárbaros que normalmente se conoce que invadieron la sociedad romana, ¿ya?
Ahora, comenzamos con los germanos. Los germanos se van a encontrar al norte de Europa. Mira, esta es Europa, al norte y al este de Europa, ¿ya? Ellos van a ser los germanos, los germanos. Los pueblos que están al norte y al este de Europa van a ser los germanos, ¿ya? Los germanos. Profesor, ¿qué tipo de pueblos bárbaros serán los germanos? Pues serán conocidos como los visigodos, ostrogodos y francos, ¿ya? Conocidos como los visigodos, ostrogodos y francos, ¿ya? Y francos. Profesor, ¿a qué se dedicaban estos tipos de sociedades? Pues básicamente a la agricultura y a la ganadería, ¿ya? Eran economías de subsistencia, eran basadas en economía de subsistencia, o sea, solamente producían para subsistir, nada más, producían para subsistir, no se dedicaban mucho al comercio. Bueno, era un comercio precario, si se dedicaba un poco, ¿no? Era un comercio precario. Entonces, básicamente era una economía de subsistencia. Producían para sobrevivir, nada más. O sea, se dedicaban solamente a la agricultura y a la ganadería. Profesor, ¿tenían reyes o jefes selectivos? Sí, tenían reyes o jefes selectivos. Básicamente, esos reyes o jefes selectivos eran, digamos, los generales, las cabezas del ejército, el hombre más estratega, ¿ya? Los que, digamos, que dirigían un poco las sociedades bárbaras, ¿ya? Los estrategas. Además, se reunían, digamos, en asambleas donde ellos discutían lo que era a favor o en contra para sus pueblos, ¿ya? A favor y en contra para sus pueblos. Como digo, en la mayoría de casos eran jefes militares, ¿ya? Eran jefes militares, digamos, estos líderes bárbaros. Y además creían en el odinismo, ¿ya? Creían en el odinismo. ¿Cómo que creían en el odinismo, profesor? O sea, creían en el dios Odín, ¿ya? Creían en el dios Odín y en su hijo Thor, ¿ya? Creían en el dios Odín y en su hijo Thor, ¿ya? Eran, digamos, las divinidades más populares, de las sociedades bárbaras, ¿ya? De las sociedades bárbaras. Profesor, pero tenemos otro tipo de bárbaro, ¿ya? Tenemos otro tipo de bárbaro. Profesor, ¿qué tipo de bárbaro tenemos? Pues los hunos, ¿ya? Los hunos. Estos hunos eran los más violentos y los más sanguinarios, ¿ya? Los más violentos y más sanguinarios eran los hunos. Profesor, su jefe, digamos, más representativo, Atila. Atila era uno de los jefes más, digamos, más representativos de los pueblos bárbaros hunos, ¿Dónde estaban ubicados? O sea, estaban ubicados al Asia, ¿ya? Al Asia, por Mongolia, ¿ya? Por Mongolia, en el Asia. Entonces tenemos dos tipos de pueblos bárbaros. Dos tipos, los germanos y los hunos. Los germanos y los hunos. ¿Ya, chicos? Esos pueblos bárbaros van a llegar al Imperio Romano de Occidente y van a causar, digamos, cierto, digamos, malestar, cierto conflicto, cierto desorden social hasta producir su propia caída, Pero explicamos un poquito, ¿cómo se da esto? A ver, hay invasiones bárbaras, digamos, pacíficas, y hay invasiones bárbaras violentas. ¿Por qué se dan las invasiones bárbaras? Bueno, básicamente se da en busca de nuevas tierras, ¿ya? Estos reinos bárbaros van en busca de nuevas tierras a la sociedad romana. ¿Por qué, profesor? Porque un poco los cambios climáticos los jugó en contra, ¿ya? Los cambios climáticos los jugó en contra de esos territorios, por lo tanto ya no podían, digamos, cultivar, ya no podían, digamos, dedicarse bien a la ganadería, por lo tanto estaban buscando nuevas tierras, ¿ya? Entonces, ya antes de la separación del Imperio Romano Occidente ya estaban entrando pueblos bárbaros a Roma. Ya estaban entrando pueblos bárbaros a Roma. Pero como digo, primero pacíficamente, ¿ya? Primero pacíficamente. Pero cuando se incrementa, cuando se da, digamos, la violencia, digamos, de estos pueblos bárbaros, cuando entra la intromisión de los hunos. Los hunos, acá está, los hunos, digamos, van a arremeter con mucha fuerza, a muchos pueblos bárbaros, Eso hace que entren los pueblos bárbaros con mucha fuerza porque están, digamos, escapándose de los hunos. Repito, los hunos va a hacer escapar a muchos pueblos bárbaros, porque estos ya eran conocidos como violentos, ¿ya? Entonces, eso va a producir que muchos pueblos bárbaros entren con violencia porque están huyendo, están escapando de los hunos. Incluso cuando entran los hunos, también entran con mucha violencia, ¿ya? Con mucha violencia. Profesor, ¿esto qué va a producir? Esto va a producir, digamos, un desorden en la sociedad romana. Como ya estaba entrando, digamos, algo desequilibrada, esto va a aumentar aún más,
digamos, su desequilibrio hasta el punto de caer, Por lo tanto, la llegada constante de invasores, la llegada constante de reinos bárbaros va a producir la caída eminente del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? La llegada constante de los reinos bárbaros va a ocasionar la caída eminente del Imperio Romano de Occidente. Profesor, entonces van a entrar ahí los visigodos. ¿Quién más, profesor? Los ostrogodos y los francos, ¿ya? Van a entrar con mucha fuerza y esto va a generar la caída eminente del Imperio Romano de Occidente. Profesor, ¿y el Imperio Romano de Oriente? El Imperio Romano de Oriente no sufrió tanto de las invasiones bárbaras. Claro, que algunas veces sí lo sufrió, pero supo enfrentarlo. En cambio, el Imperio Romano de Occidente no. Digamos, el que más se perjudicó de las invasiones bárbaras, produciéndole su caída, ¿ya? Profesor, consecuencias. ¿Qué consecuencias va a traer las invasiones bárbaras? Primera consecuencia, fin del Imperio Romano de Occidente. Va a quedar fin el Imperio Romano de Occidente. O sea, esta parte de acá, fin del Imperio Romano de Occidente. No estoy hablando del Imperio Romano de Oriente, ojo, no del Oriente, sino del Occidente. Fin del Imperio Romano de Occidente. Profesor, ¿surgen los reinos bárbaros? Sí, van a surgir los reinos bárbaros. Ahora, con tanta llegada de los reinos bárbaros, acá se van a establecer y van a establecer sus reinos, ¿ya? Con la llegada muchos de los reinos bárbaros van a establecer acá, en el Imperio Romano de Occidente, sus reinos, ¿ya? Sus reinos. Profesor, surgen las lenguas romances. Profesor, cuando llegan al Imperio Romano los bárbaros, va a haber un choque cultural. Va a haber un choque cultural entre dos culturas, la cultura del Imperio Romano, la cultura del Imperio Romano y las culturas bárbaras, ¿ya? Se van a dar un choque cultural. Ese choque cultural, digamos, va a dar camino a nuevas costumbres, ¿ya? Como por ejemplo, los idiomas, ¿ya? ¿Qué idiomas va a aparecer, profesor, acá? Entre la lengua bárbara y el latín de los romanos van a surgir nuevas lenguas. ¿Como cuáles, profesor? Como el español, como el italiano, como el francés y como el portugués. ¿Ya? Repito, ¿qué lenguas van a, digamos, a florecer con la llegada de los bárbaros al Imperio Romano de Occidente? El español, el italiano, el francés y el portugués. Profesor, ¡oh casualidad! Español, que se encuentra acá en la península ibérica, el portugués, el italiano y el francés, que se encuentra al norte de Italia. Entonces, oh casualidad, son justo los países que abarcaba el Imperio Romano de Occidente. Son justo esos territorios que abarcaba el Imperio Romano de Occidente. Sí, mira, todo tiene un porqué. Justo los territorios que abarcaba el Imperio Romano de Occidente son lenguas que hablan casi la misma idioma. Entonces, el español, el portugués, el italiano y el francés son lenguas, digamos, romances. Son lenguas romances porque son productos del latín y las lenguas bárbaras. ¿Ya? Recuérdalo muy bien, chicos. Entonces, esto va a producir, además, también va a haber un choque cultural, pero la cultura romana se va a ir imponiendo a la cultura bárbara, ¿ya? La cultura romana se va a imponer. ¿A qué? A la cultura bárbara, se va a imponer. Tanto es así que va a ser la hegemonía de la Iglesia Católica. O sea, la religión que profesaban, digamos, los bárbaros, la profesión que profesaban los bárbaros, se va a ir, digamos, borrando, se va a ir eliminando y se va a imponer la religión católica, la religión cristiana, ¿ya? Se va a imponer la religión cristiana. Entonces la cultura romana es la que se va a imponer ante la cultura bárbara, ¿ya? La cultura bárbara. Profesor, ruralización de Occidente. En algunos aspectos, digamos, las actividades, digamos, va a ser a favor de los bárbaros. Por ejemplo, la ruralización. ¿Qué es la ruralización, profesor? O sea, van a hacer trabajos de campos. La mayoría de gente van a vivir en el campo, va a vivir de la agricultura y la ganadería,
¿ya? La mayoría de personas van a vivir de la agricultura y la ganadería. Entonces, ¿qué estamos viendo, profesor? Estamos viendo un cambio totalmente estructural en la sociedad romana. Estamos viendo un cambio estructural en la sociedad romana. Profesor, muchos de estos cambios estructurales que se dan en la historia, ¿se dan por hechos como estos? Sí. Mira, hechos tan significativos como la invasión romana ha producido un cambio total en la estructura del Imperio Romano de Occidente. Uno de los imperios más grandes de la historia universal, ¿ya? Repito, uno de los imperios más grandes de la historia universal ha sido cambiado estructuralmente por las invasiones bárbaras, ¿ya? Y esto va a producir otros tipos de consecuencias. Que vamos a ver cómo estos reinos bárbaros se van consolidando en el territorio del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Recuerda que hace un momento te he explicado que los bárbaros vinieron y llegaron al Imperio Romano de Occidente, algunos pacíficamente, otros violentamente, y generaron todo un desorden y un caos en el Imperio Romano de Occidente que produjo su caída, ¿ya? ¿Ya? En el Imperio Romano de Occidente, porque en el Imperio Romano de Oriente lo supo afrontar, porque también además no tuvo muchas invasiones bárbaras, ¿ya? Porque estaba un poco más alejada, ¿ya? Estaba más un poco alejada. Más bien esta se va a consolidar hasta convertirse en el Imperio Bizantino. Pero concentrémonos acá, en el Imperio Romano de Occidente. ¿Cómo llegaron los bárbaros? Ya lo hemos explicado. Ahora vamos a ver cómo se van consolidando en estos territorios, ¿ya? Cómo se van consolidando en el territorio del Imperio Romano de Occidente. Mejor dicho, en el ex territorio del Imperio Romano de Occidente. Comencemos a ver. Reino románico-germánico, ¿ya? Se va a llamar así. Reinos románico-germánico, ¿ya, chicos? Mira, visigodos. Los visigodos se van a establecer... ¿Dónde, profesor? ¿Dónde se van a establecer los visigodos? En la península ibérica. En la península ibérica se van a establecer los visigodos. Profesor, ¿cuáles son sus hechos más importantes? Mira, y sus personajes. Alarico, uno de los líderes de los visigodos, saqueó Roma en el año 410 después de Cristo. ¿Ya? En el 410 después de Cristo, Alarico saqueó Roma. Bueno, uno de los tantos que saquearon Roma, pues, ¿no? Porque no fue el único que saqueó Roma, sino uno de los tantos que saqueó Roma. Uno de los tantos visigodos que saqueó Roma. Pero el más importante fue, digamos, este personaje, ¿ya? Y Recorredo, unidad política religiosa. O sea, el Recorredo es que le da unidad al reino de visigodos. Recordamos que vinieron así por diferentes reinos, pero gracias a Recaredo, el reino de visigodos se pudo unificar, ¿ya? Entonces, en la península ibérica se establece visigodos, los visigodos. Profesor, ¿dónde está la península ibérica? Mira, vamos al mapa, mira, península ibérica, ¿ya? Esta es la península ibérica. Entonces acá van a estar los visigodos, ¿ya? Los visigodos. Acá van a estar los visigodos, ¿ya? Península ibérica, los visigodos. Entonces, esta parte de la ex Imperio Romano de Occidente lo tienen los visigodos, ¿ya? En la parte ibérica. Profesor, los vándalos se establecieron, ¿en dónde? ¿En qué lugar? En el norte de África, ¿ya? En el norte de África, profesor. ¿Quién es su principal personaje de los vándalos? Pues los Genserico, o Genserico, ¿no? Genserico es uno de los personajes más importantes de vándalos. También saqueó Roma, ¿ya? También saqueó Roma. Entonces, saquear Roma, digamos, fue un hecho principal en la llegada así masiva de los reinos bárbaros, ¿ya? A ese territorio del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Entonces, los vándalos se van a establecer ¿en dónde, profesor? En el norte de África. ¿Dónde está el norte de África? Mira acá. Norte de África. Acá. Parte del Imperio Romano de Oriente. Lo va a perder esta parte de acá. ¿Y quién se va a establecer acá? Los vándalos. Vándalos, ¿ya? Vamos a poner acá. Vándalos. Los vándalos se van a establecer acá, ¿ya? Entonces, el Imperio de Oriente se va a quedar hasta ahí, ¿ya? Ahí, ¿ya? Vándalos, norte de África, ¿ya? Vándalos, norte de África. ¿Ya, chicos? Mira, estamos avanzando, ¿eh? Primero visigodos, parte de la península ibérica. Vándalos, norte de África, ¿ya? Norte de África. Vamos a ver cómo se van apoderando de todo el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Y bueno, en esta parte, en este caso, una parte de Oriente. Pero Oriente esta parte lo va a seguir teniendo, ¿ya? Listo. Francos. Los reinos francos. Profesor, ¿dónde se van a establecer los reinos francos? ¿En qué lugar?
en las Galias, mira, en las Galias, ya en las Galias. Profesor, ¿quién es su personaje principal de estos reinos francos? Clodoveo. Clodoveo, ¿por qué? Unificó unidad política religiosa, ¿ya? Y conversión al cristianismo, ¿ya? Uno de los primeros reinos que se convierten, que dan una conversión al cristianismo. Recordamos que la cultura romana, digamos, en muchos de los casos, va, digamos, a apoderarse, va a controlar un poco sobre la cultura bárbara, ¿ya? Sobre la cultura bárbara. La cultura romana va a predominar en muchos de los casos en estos reinos bárbaros, ¿ya? En estos reinos bárbaros, ¿ya, chicos? Uno de acá, francos, porque ellos se van a convertir al cristianismo, ¿ya? Se van a convertir al cristianismo. Recordemos que ya casi en la última etapa de la sociedad romana se convirtieron, oficializaron el cristianismo, ¿ah? Recuérdale eso, por favor, ¿ya? Entonces no vayas a decir, ¡ay, los romanos no fueron cristianos! Sí, los romanos fueron cristianos. En su última etapa se oficializaron cristianos, ¿ya? Se oficializaron de cristianos. Entonces, francos, conversión al cristianismo en 496 después de Cristo, ¿ya? Después de Cristo. Profesor, ¿dónde están los francos? Las Galias. Profesor, ¿dónde están las Galias? Las Galias están al norte de la península itálica, ¿ya? Al norte de la península itálica están las Galias, ¿ya? Esta parte de acá son las Galias, ¿ya? Entonces acá están los francos. Acá están los francos, ¿ya? Los francos. Profesor, los francos, ¿ya? Después vamos a ver qué países corresponde actualmente cada uno de ellos. ¿Estamos? Listo. Ya, los francos, las Galias. Profesor, los ostrogodos. Los ostrogodos se van a establecer en la península itálica, ¿ya? En la península itálica. Su máximo representante de los ostrogodos va a ser Teodorico, ¿ya? Teodorico va a ser uno de los máximos representantes de los ostrogodos, ¿ya, chicos? De los ostrogodos. Profesor, ¿y dónde se encuentra la península itálica? Ah, esto es la península itálica. La botita europea, esa es la península itálica, ¿ya? Acá voy a colocar que ostrogodos, ¿ya? Ostrogodos, listo. Mira, ya estamos completando los reinos. Después vienen los anglosajones. Los anglosajones, ¿dónde se van a establecer, profe? En las Islas Británicas. En las Islas Británicas. Profesor, estos anglosajones van a formar 7 reinos, ¿ya? 7 reinos. Pero lo va a unificar uno de los máximos reyes en la historia de las Islas Británicas, ¿ya? Uno de los máximos reyes en la historia de las Islas Británicas. ¿De quién estoy hablando? De Egbert de Wessex. Egbert de Wessex va a unificar, digamos, las Islas Británicas, ¿ya? Y desde ahí va a comenzar todo un periodo de los imperios británicos, ¿ya? El imperio británico. Después hablaremos de ello, ¿ya? ¿Y dónde están los anglosajones? En las Islas Británicas. ¿Islas Británicas dónde están? Mira acá. Estas pertenecen a las Islas Británicas, ¿ya? Estas pertenecen a las Islas Británicas. Acá voy a poner Islas Británicas, ¿ya? Islas Británicas. Listo. Profesor, después están los suevos. Los suevos se van a establecer ¿en dónde? En el actual Portugal, ¿ya? Los suevos se van a establecer en el actual Portugal, ¿ya? Los suevos, acá van a estar, mira, suevos, en el actual Portugal. Suevos, ¿ya? Suevos, listo. Profesor, ¿y los hunos? ¿Qué pasó con los hunos, profesor? ¿Y qué pasó con Atila? El más salvaje, el más líder, digamos, uno de los más violentos reinos bárbaros que llegaron a Roma. Ellos no pudieron establecerse en el territorio del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Los hunos no pudieron establecerse en el Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué? Porque Atila fue derrotado en la batalla de Chalons, ¿ya? Atila fue derrotado en la batalla de Chalons. Es por eso que los hunos no pudieron establecerse en el Imperio Romano de Occidente. Entonces, así va a quedar el mapa, ¿ya? Así va a quedar el mapa después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Recuérdate de este mapa, ¿por qué? Porque en la próxima clase va a ser muy importante, ¿ya? En la próxima clase va a ser muy importante. Pero, chicos, recuérdate bien este mapa. A ver, ahora, hemos dicho que también hubo mucha, digamos, hibridación de las culturas, ¿no es cierto? Un choque cultural. Hubo mucho un choque cultural y nacieron las lenguas romances, ¿no es cierto? ¿Qué lenguas romances hemos mencionado? Pues el español, el italiano, el francés y el portugués. 4 lenguas romances que nacieron del choque cultural entre el latín y las lenguas bárbaras. Mira, el portugués
suevos, visigodos el español, ostrogodos el italiano y los francos Francia, ¿ya? Estos van a formar parte de la lengua romance, ¿ya? De la lengua romance, especialmente del choque entre los reinos bárbaros y el latín, ¿ya? Choque de los reinos bárbaros y el latín, ¿ya, chicos? Entonces, esto, caída del Imperio Romano, va a marcar un hito, porque acá va a iniciar la famosa etapa de la Edad Media, y después vamos a dar paso a lo que se llama el feudalismo, pero ahí vamos a verlo todos en contexto y todo paso a paso, ¿ya? Solamente quiero decirte que todo esto ocurre en la parte de Europa, más que nada en la parte de Europa, ¿ya? Repito, esto está ocurriendo en la parte de Europa, mientras en otros continentes, en Asia, en el continente americano están pasando otras cosas, ¿ya? Están pasando otras cosas. Solamente esto está ocurriendo en la parte europea, ¿ya? Estos hechos están ocurriendo en la parte europea. Chicos, quiero que tengas en cuenta esto, ¿ya? Quiero que tengas en cuenta esto porque después vamos a ver contextos, ¿ya? Contexto. Bueno, chicos, eso es todo por mi parte. Espero que les haya servido de algo y nos vemos hasta la próxima clase. Chao.